El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén, la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro. Él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, mandó a llamar a 10 empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo: inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran: no queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey, y cuando regresó a su país, mandó a llamar a los empleados a quienes había encargado el dinero, para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas. Él le contestó: muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas. Y el Señor le respondió: tú serás gobernador de 5 ciudades. Se presentó el tercero y le dijo: Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó: eres un mal empleado. Por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que yo, al volver, lo hubiera recobrado con los intereses? Después les dijo a los presentes: quítenle a éste la moneda y dénsela al que tiene 10. Le respondieron: Señor, ya tiene 10 monedas. Él les dijo: les aseguro que al que todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aun lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí, y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén, al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aun lo que tiene se le quitará. El verbo del cual se fundamenta la Biblia griega, que es la lengua original en la que fue escrita el Evangelio de San Lucas, utiliza el verbo ejo para decir capacidad. ¿Qué es lo que tiene a quien se le va a entregar más? Que por la fidelidad al Señor se le ensanchó el corazón en generosidad y quedó más capacitado para dar más. El negligente se encierra. Al negligente se le cierra la capacidad sobrenatural de recibir más gracia y más capacidad de Dios para producir más.
¿Y dónde se enraiza esa negligencia? Se enraiza en la falta de fe, en la falta de esperanza y en la falta de caridad cristiana. Por eso esta mujer, la madre de los 7 macabeos, es una mujer que tiene su corazón puesto en el Señor. Su fe no está mirando a ningún otro lado, ni está absolutizando a nadie más, ni a ninguna otra palabra más que la palabra del Señor. ¿Y qué le dice la palabra del Señor a esta mujer? Que tiene que ser fiel, así pierda a sus propios hijos. Que tiene que ser fiel a Él y a su palabra, así pierda la estima de los hombres y las mujeres de este mundo. Que tiene que ser fiel, radicalmente fiel a la palabra del Señor y a los mandamientos del Señor, obediente a Él, así pierda todos los bienes materiales de esta tierra. ¿Qué le dice la fe a Job? La fe hebrea, la fe judía le dice a Job que así pierda hasta la salud, él debe caminar hacia adelante, alabando y glorificando al Señor, siendo fiel en todo. ¿Qué le dice la fe del corazón que se fundamenta en el corazón de Dios a Abraham? Que debe dejar todo ante esta palabra que le pide obediencia, la obediencia radical de dejar padre, madre, de dejar tierra, de dejar familia, de dejar parentela, de dejar bienes materiales por él. ¿Qué le está pidiendo la fe a estos hijos de esta madre de los macabeos? Les está pidiendo despegarse de esta tierra. Y la fe claramente les está diciendo que ellos no son creados para perpetuarse en esta tierra, sino para el cielo. ¿Qué les dice la esperanza cristiana? Que lo que pierden aquí por un instante, que es la propia vida, que lo que pierden aquí por un instante, que es la aceptación y la estima de los hombres, que lo que pierden aquí por un instante, que son los bienes materiales, la honra, la capacidad, el poder que les está ofreciendo Antíoco, que lo que pierden aquí por un instante, lo van a recuperar centuplicado en la vida eterna. Y por eso no tienen miedo a la muerte, y por eso no tienen miedo al suplicio, y por eso no tienen miedo al desprecio, y por eso no tienen miedo a la humillación, y por eso no tienen miedo a la división que esto genera. ¿División con quién? Con las autoridades civiles. Porque dirá algún prudente, pues es que toda autoridad en la tierra está impuesta por Dios y hay que obedecer para conservar la paz y la unidad. Mejor la unidad, mejor la paz, la tranquilidad de la nación, y apostatemos para que todo se mantenga tranquilo, y así el rey se va a quedar tranquilo y no nos va a perseguir, y nos evitamos problemas. Evitémonos toda clase de problemas con él y apostatemos de la fe como se vendieron algunos judíos, y que incluso incitaron a sus hermanos judíos para poder el día de mañana vencer al rey. Y así nosotros nos metemos con la astucia nuestra y mañana nos imponemos sobre él. Esa es la mentalidad relativista, maligna, perversa, que se incoba en un corazón que no ama al Señor, que verdaderamente no le interesan las palabras del Señor, que verdaderamente no le interesa el reino de los cielos. Vamos haciendo pactos y alianzas. Hagámosle creer al rey que nosotros, como va a suceder con Eleazar, pues vamos y nos vamos a una habitación y le hacemos creer que comiste carne de cerdo, que estaba prohibida por la ley, porque era simplemente eso, comer carne de cerdo. Aquí no era otra cosa. El banquete que les preparó el rey era carne de cerdo, pero la ley lo prohibía. Y muchos judíos habían permanecido fieles a esa ley. Disimulamos, porque cuando a alguien le gusta tener contento a todo el mundo, le es más fácil disimular y hacerle creer a uno esta cosa, y hacerle creer a este otro, y hacerle creer a este otro. No hay nada más peligroso en la iglesia que una persona ambigua que quiere agradarle a todo el mundo y que quiere estarse conquistando a todo el mundo. Esa es tierra fértil para el demonio, para el purísimo demonio, porque es una persona que no vive en la verdad, vive en la mentira, en su propia mentira, de buscar la estima y de ser
el conciliador con todo el mundo. Porque ya aquí en ese corazón el príncipe de la paz no es Cristo, sino que el príncipe de la paz es él o ella. ¡Qué miedo a esos conciliadores dentro de la iglesia! ¡Qué pavor! Porque esos conciliadores se venden fácilmente, se visten de todos los colores. Y si hay 50 colores, de 50 colores se visten para simpatizarle a todo el mundo. Esos son más terribles que aquellos que se rebelan de frente. Porque esos que se rebelan de frente, tarde que temprano terminarán mal. Y esa caída les servirá a lo mejor para levantarse y con humildad y sencillez reconocer delante del Señor que la única salida es Él. Si es que eso pasa, que es lo ideal y es el fin por el cual el Señor permite todas las pruebas, para que nosotros nos demos cuenta que nuestra única salida es Él. Pero esos que les gusta vestirse de todos los colores y que son conciliadores con todo el mundo y que son diplomáticos dentro de la iglesia, ¡qué miedo! Esos que se visten con mantillas de santidad, de piedad, de falsa humildad, de falsa obediencia, a esos que les gusta y que aman y que buscan tanto una unidad así perfecta como le gusta al comunismo hoy, pero sin verdad, sin la fidelidad a la palabra del Señor, sin la fidelidad a los principios morales y a los principios de la fe, ¡qué miedo! Porque eso es tierra fértil para el diablo, y de la más fértil. Allí la semilla que él tira no solamente fecunda, revienta, sino que produce fruto. Y fíjense lo que nos cuenta hoy la parábola de los talentos en San Lucas, que este rey se fue de viaje a recibir la investidura real, y San Lucas lo está diciendo en un sentido escatológico de Cristo, cuando ascendió a los cielos. Pero vinieron unos que dijeron que no querían que este rey reinara sobre ellos, y comenzaron a sembrar cizaña, mandaron emisarios para decirle a los demás que no querían que este rey reinara. Ayer el Papa escribió una carta con muchísima preocupación por lo que está pasando con el sínodo alemán. El Papa está muy preocupado por lo que está pasando en la iglesia, y es que poco a poco él se va dando cuenta de las situaciones. Miren, una persona que presta el servicio de la autoridad como el Papa, la gente cree que él es omnisciente, y la gente lo mira como si él se las supiera todas. No hay una persona más vulnerable en el servicio de la autoridad que el Papa. Primero porque no es omnisciente, y los católicos no podemos exigirle a él. ¿Qué es la omnisciencia? La omnisciencia es esa capacidad de darse cuenta de todo y conocer todo. Eso solamente lo conoce el Señor, y esa omnisciencia la tiene Él de conocer cada corazón. Por eso lo que dice hoy el salmista en el Salmo 16, a Él no se le oculta nada, y le dice: examíname tú que me ves, porque tú sabes que yo de todo corazón te estoy buscando a ti, y busco la ayuda en ti. El Papa no es omnisciente, y el Papa es lo más vulnerable porque él depende de cómo le lleven las informaciones y de las informaciones que le lleven. Una vez yo estaba hablando con nuestra fundadora, con la madrecita, y le hice mención a algo. Pensé que ella ya lo sabía, o por lo menos se lo habían dicho de una manera correcta, y me dijo: mijito, es que yo aquí no me entero de todo, y de lo que me entero dependo de cómo me lo muestre. Era una mujer muy sencilla y muy humilde para reconocer sus limitaciones en este campo. Porque a una persona que presta autoridad, todos vienen y le presentan las cosas a su manera. Y nosotros somos tendenciosos a eso, todos por nuestra soberbia, a presentar las cosas como a nosotros nos parecen. Por eso todos los días los cristianos tenemos que andar buscando la virtud, y sobre todo la virtud de la humildad, porque cuando nosotros exponemos las cosas, vamos muy viciados de nosotros mismos y de nuestros propios intereses.
Y una vez me decía esto la madre, que a mí me han servido mucho sus consejos porque eran cosas muy puntuales y muy prácticas. Mira, mijito, en mi nombre pueden decir tantas cosas. Tú tienes que verificar. Y a mí me encantaba ir a sentarme con ella y a dialogar las cosas con ella, porque me di cuenta, después de que ella misma me dijo eso, que era muy diferente a como ella pensaba y ella resolvía las cosas y los criterios que tenía a como los presentaban. Y eso nos pasaba aquí dentro de la misma comunidad. Y nadie lo hacía por malicia, pero cada uno tiene una forma. Una vez yo le escuché esto a alguien, a un neuropsicólogo, bueno, él tiene muchas especialidades, y decía que habían muchas formas de decir las cosas y habían otras más de entenderlas y de interpretarlas. Esto en el campo de la psicología es así. Por ejemplo, una homilía, y yo eso lo percibo en la realidad, una persona la interpreta de esta manera, otra de esta, de acuerdo a cómo esté el corazón de cada uno. ¿Sí? Así se interpretan las cosas. Si alguien tiene el corazón herido, dañado, así lo lee. Si alguien tiene el corazón sano, limpio, lo tiene en el Señor, así lo lee. Y por eso tenemos que orar tanto por el Papa. Porque para el Papa no es fácil y se va dando cuenta de situaciones. Y acaba de escribir esta carta sobre la situación del sínodo alemán con preocupación, porque él ya ve que esto está llevando a la degradación de la Iglesia. ¿Y saben qué es lo grave del sínodo alemán? Lo grave del sínodo alemán no es que ellos se reúnan y que ellos allí discutan cosas, por ejemplo, frente a la relajación de la moral sexual, como pasó en Colombia, que algunos ya lo aplicaron. El problema no es lo que ellos están discutiendo, el problema es lo que ya muchos sacerdotes están aconsejando, los que algunos predicadores están enseñando. Ese es el problema. El problema es que eso en la práctica ya la gente lo está viviendo. Y entonces cuando ellos piden volver a revisar los criterios de la moral sexual y matrimonial que están en el catecismo de la Iglesia Católica, ya muchos católicos en la práctica lo viven. Y eso es lo más grave. Eso es lo más grave de todo esto. Por ejemplo, esa revisión de los criterios de la moral sexual y matrimonial se vivieron en Colombia con las elecciones y se están viviendo en varios países de Latinoamérica en torno a las elecciones, en torno al ámbito político. ¿Cómo la aplicaron? Los que eligieron el mal moral en Colombia, el mal menor, cuando dijeron que el matrimonio igualitario era un mal menor, aplicaron lo que los obispos alemanes están proponiendo en el sínodo. Lo aplicaron, lo hicieron en la práctica. Y eso es lo más grave. Porque ¿por qué ellos están proponiendo esto? Porque sí es necesario que la Iglesia tenga otra visión diferente frente a las uniones homosexuales. Sí es necesario que la Iglesia bendiga uniones homosexuales. Ahora en Colombia fue más grave. Porque no fue a aceptar uniones homosexuales, sino católicos aprobar a través de un voto el matrimonio igualitario y la adopción para ese tipo de personas. Es decir, una orientación familiar ya diferente a como la quiso el Señor. Y nos pasó igualito como le pasó a la madre de los macabeos y a sus hijos, frente a esa situación de si comían carne o no comían carne, para poder obedecer al rey. Porque además estaban ante la relación de una autoridad. Además el pueblo judío tenía esa conciencia, que las autoridades eran establecidas por Dios. No crean que eso solamente fue un criterio que se maduró dentro de los cristianos, sino que eso venía cuando Cristo lo había recibido, lo había aprendido de sus padres. Cuando Pilato le dice: yo tengo autoridad sobre ti, Cristo no se la niega. Le dice: tú no tendrías autoridad si no se te hubiera dado de lo alto. Cuando a Cristo le dicen, por ejemplo, que si se paga el impuesto al César o no, Cristo había recibido esa enseñanza de la Virgen y San José, que había que pagar el impuesto y aunque no era judío, el César no era judío, pero Cristo respetaba esas autoridades y pagaba el impuesto porque así se lo había aprendido a su mamá y a su papá. Era una relación con las autoridades de respeto,
porque sabían que las autoridades venían de Dios. ¿Ustedes creen que lo que estamos viviendo hoy en el mundo, la Iglesia, el Vaticano, el Papa Francisco y los papas han sido ejemplares en el respeto de las autoridades civiles, de las autoridades fiscales? Ahí está, por ejemplo, el Papa Francisco, que eso lo empezó el Papa Benedicto XVI, limpiando, ¿sí?, esta deshonra con el tema de del movimiento fiscal económico que se fueron filtrando en la Iglesia. ¿Cuántos católicos hoy están sucios, manchados con dineros negros, dineros de narcotráfico? Y esos son los que más critican al Papa. Y ahí está el Papa dando ejemplo, que incluso ahí tiene en juicio a un cardenal cercano a él por este tipo de cosas, por malversación en el manejo económico de algunos dineros de la Santa Sede. Y hay católicos que no solamente aconsejan, sino que permiten y promueven esto, el trabajo con dólares negros. Aquí en Colombia hace unos días en Medellín, hubo un allanamiento a unos centros comerciales en el centro, porque la ley lo dice, hay malversación de dinero. Y muchos de esos dineros, ¿de dónde dice la Interpol que vienen? Muchos vienen de países como la China. Y a través del comercio se van filtrando todas esas cosas, esos dineros sucios. Y nosotros los cristianos, los católicos, ¿cómo nos ponemos frente a esas tentaciones que constantemente nos están amenazando la fe? Están amenazando la limpieza de la caridad cristiana. Están amenazando la limpieza de la esperanza cristiana. No, Padre, el Señor es bueno y permite todo eso. Porque es que, Padre, si no es así nos morimos de hambre. Aquí la mujer de la madre de los macabeos la tenía, si no comen carne de cerdo, pues no solamente vas a perder tus bienes, te van a meter a la cárcel, sino que vas a perder el único sustento que te queda, que son tus hijos. La fe nos coloca ante situaciones determinantes. ¿Y qué estamos dispuestos a hacer nosotros? Porque si no es así, nos van a quitar lo poco que se nos dio. La justificación del que recibió un talento fue precisamente eso: eres demasiado severo. Eres demasiado severo. Y algunos dentro de la Iglesia Católica están cambiando la doctrina de la Iglesia porque les parece demasiado severo el Evangelio. No, Padre, estamos en el siglo XXI. Si la Virgen estuviera viviendo hoy, estuviera haciendo esto que nosotros estamos haciendo. Si San José estuviera hoy, estuviera haciendo esto que estamos haciendo. Miren, hasta dentro de la Iglesia se nos han metido estas suciedades. Es vergonzoso decirlo. ¿Cuántas instituciones eclesiásticas no han dejado filtrar dineros puercos de narcotráfico, sucios, untados de toda crueldad de pecado? Y eso es un estigma, una vergüenza, como la está viviendo y la está sabiendo vivir la Iglesia hoy, la Santa Sede y el Santo Padre. Al Papa Benedicto XVI le tocó ese dolor y esa amargura de ver cómo dineros de la mafia se filtraron en la banca vaticana. Y no lo toleró el Papa Benedicto, tampoco lo toleró el Papa Francisco. De hecho, el Papa Francisco llegó a decir expresiones muy fuertes, que esos dineros eran del demonio y que eso era horrendo. Incluso él llegó a decir que la corrupción, ha llegado a tildar tan fuerte la corrupción, dice que la corrupción es peor que cualquier otro pecado, porque eso es pura corrupción. ¿Cómo llegan estas cosas cuando el corazón no está puesto en Dios? Y tanto que hay que reparar eso, y eso no se repara de la noche a la mañana. Eso no se repara de la noche a la mañana. Eres severo. Sabía que eres demasiado severo. ¿Por qué hoy el afán dentro de la Iglesia para que se quite el celibato sacerdotal, se revisen los criterios de la moral sexual? Porque a algunos les está quedando grande vivir la pureza y la castidad. Porque algunos matrimonios se están permitiendo de todo, esposas que están volviendo a sus esposos unos
psicópatas sexuales, ¿sí? No, mija, es que si el esposo quiere, usted tiene que acostarse con él para que no vaya y se consiga otra, o para que no se masturbe o no vea pornografía. ¿Qué consejo tan mediocre, tan perverso y tan dañino, no, para conservar la fidelidad? Eso es demoníaco. ¿Cómo vas a convertir primero tu cuerpo, tu dignidad de mujer, en un material para que él no se vaya y se busque otra? Es que esa no es la solución. La solución es Dios, es la fe, es la castidad conyugal, es el amor al Señor. Si a tu esposo le está dando duro luchar con la lujuria, mándalo al sagrario, ponte a orar más con él, porque es que esto es desde la fe. Esto no es desde ese tipo de consejos psicológicos. Eso que psicológicos no tienen nada, son más bien psicópatas, ¿sí? Porque ¿qué hacen? Alimentar la lujuria de un pobre hombre que está luchando por él. ¿Quién dijo que la carne, sí, a las luchas de la carne se le quitan las luchas con más carne? No. Para eso la iglesia recomienda incluso la misma abstinencia dentro de la vida conyugal. Padre, es que sin eso no se puede vivir. Falso, totalmente falso. Porque la fe proporciona unas capacidades sobrenaturales para plenificar la persona, su vida afectiva y sexual sin castrarlo, sino para elevarlo. ¿Ustedes creen que un par de esposos que se unen así van a terminar muy fervorosos, muy felices, muy sanos después de un acto conyugal? Terminan mal. Tanto él como ella, destruidos. Ella porque eso le lastima el alma, le lastima el corazón. Y él porque se dio cuenta y lo percibió que ella no se entregó en una donación plena y se siente también rechazado. Y el diablo es feliz alimentando esas heridas, dañando. Y eso solamente promueve infidelidad, desorden. Y por eso hoy algunos en la iglesia, a Pablo VI le costó sangre esto, cuando en la Humane Vitae precisamente él trata este tema de la dimensión conyugal en el matrimonio, porque es muy exigente. Y al Papa Pablo VI esto le costó trasnochos la publicación de esta encíclica, porque él sabía que si no se sostenía en los principios de la moral sexual, iba a convertir al matrimonio católico en un nido de perversidad inmoral y de perversidad lujuriosa. Y por eso algunos dentro de la iglesia no la aceptaron, incluso cardenales y obispos. Y hoy en la consejería matrimonial, conyugal, eso nos está pasando a muchos de nosotros. No aconsejamos basados en los criterios de la moral sexual de la iglesia, y por eso hay que relajarlo, porque nos parece demasiado duro, demasiado severo eso. ¿Cómo es posible que haya sacerdotes y consejeros que le digan a ella, mi hijita, tiene que hacer de tripas corazón? Cuando él llegue, no haga eso. Miren lo que hizo la madre de los macabeos. Yo no fui la que los creé. Yo no soy su dueña. Yo no fui la que les di la vida. Es Dios. Es que usted, esposa, se le debe a Dios en primer lugar. Primero porque Él fue el que la creó. La creó con sus dimensiones afectivas y sexuales. Le creó la dignidad de mujer. Fue Dios quien se la dio. No fue su esposo. Ni ningún sacerdote, ni ningún obispo, ni el papa. Ni ningún superior, ni ninguna autoridad en esta. Fue Dios. Le dio esa dignidad de mujer, esa dignidad afectiva, esa dignidad hermosa sexual, que nadie la puede violentar. Dios te la entregó y te la confió a ti. Y fuera de eso, la repotencializó con el bautismo y la dignificó muchísimo más para que la cuidaras mucho mejor. Le entregó talentos a uno, le entregó talentos a otro. Y es a ti la que tú tienes la responsabilidad, mujer, la responsabilidad individual, porque así lo mira la moral de la iglesia, de proteger eso. Y cuando te toque decir no, es no. Después de que ores te des cuenta, no. Ah, no, pues entonces si yo voy y me busco otras por culpa suya. No, por culpa mía no, es culpa suya. Usted verá si le es infiel al Señor. Es problema suyo.
porque así somos nosotros. Las mujeres, las esposas tienen que ayudarles mucho a sus esposos. Miren, yo acompaño matrimonio, no uno ni dos, varios, que viven esto de una manera tan hermosa que se convierte en un camino de curación para ellos y a la vez para sus hijos. Porque se dan cuenta que vivir la castidad conyugal, la moral sexual y matrimonial desde los criterios del Evangelio y de la Iglesia, sobre todo de la tradición y el magisterio, es lo más liberador que hay. Esas familias, eso es espontáneo. Es un amor natural, espontáneo, puro, generoso, que produce admiración. Pero si ellas por mí, y miren, y esto que les estoy diciendo, ojalá fuera un invento del padre Omar. Ojalá, yo llevo más de 14 años escuchando gente. Y el 70% de las personas que yo escucho son personas casadas. Y entre un 40 y 50% son de esos matrimonios son personas que supuestamente son católicas, que viven una vida de fe, con una relación constante con los sacramentos y sobre todo de la Eucaristía y de la confesión. ¿Y cómo están muchos de ellos? Vueltos nada. Vueltos nada. Aquí me ha tocado atender personas de recoger con pala, porque en un grupo, o algún sacerdote, o alguna persona, les dijo, mi hija, tiene que hacer de tripas corazón. Así, qué lío cuando el padre Omar les dice, eso no es así, venga, vamos a revisarlo desde el catecismo. Y vamos a la Gaudium et Spes para que se den cuenta. Padre, ¿y entonces qué pasa? ¿Por qué estos sacerdotes, por qué estas personas dicen? Y yo no les digo nada, vuelvo y les leo, mire. Padre, pero date cuenta que no te están enseñando según la Iglesia. San Juan Pablo II, que de estas cosas escribió cosas maravillosas y estupendas, porque tuvo una visión muy pura desde Dios de lo que era la persona humana y su dignidad. Tiene cosas bellísimas frente al amor conyugal en la familia. ¿Ustedes creen que por qué hoy el sacerdocio está tan lastimado y tan aporreado? Porque la vida conyugal es fuente de vida y además es fuente de amor, es fuente de limpieza y de pureza. Pero cuando la vida conyugal se convierte en una fuente de lujuria, eso la pagamos todos. Y algunos venimos de hogares lastimados y flagelados por eso. ¿Y por qué creen que en los niños a tan temprana edad se les van despertando ciertas tendencias sexuales aberrantes, desordenadas? Porque ya vienen con la herida de sus padres. Y padre, ¿y entonces qué hay que hacer? Rápido, hay que empezar un camino de redención, de sanación. ¿Cómo? Siguiendo alimentando nuevamente la carne. No. Absténganse, párenle, pónganle en freno a eso y comiencen la vida nueva con el Señor. Desde el Señor. Desde el Señor, que es el único capaz de sanar y restaurar todo eso. ¿Por qué creen que en la vida religiosa, y es una realidad hoy, miren, en la formación, yo que he estado tantos años en la experiencia de formación, una de las cosas que flagela, lastima, daña y está destruyendo hoy el talento precioso de la vida religiosa en tanto religiosos y religiosas es la impureza. ¿Por qué? ¿De dónde vienen esas cosas? Preguntémonos cómo está lo que llamó San Juan Pablo II la fuente de los valores. Preguntémonos cómo está esa iglesia doméstica, porque Cristo salió muy bien de la iglesia doméstica en la que Él estuvo. Supo relacionarse con una plenitud, un amor y una libertad con todos sin dañar a nadie. Todo lo que tocaba a Cristo lo santificaba, lo plenificaba. A las mujeres prostitutas les mostraba el verdadero amor, las abrazaba, las acogía y las restauraba nuevamente, tanto que María no quería apartarse de su lado, porque le permitió soñar nuevamente con la vida del cielo. A los niños, a los ancianos, a los casados, miren los apóstoles, Pedro, Señor, ¿a dónde? Casado con mujer y todo, Señor, ¿a dónde más vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cristo enamoró a todos, pero los enamoró con el amor de Dios, porque su amor fue puro. ¿Dónde lo aprendió? En una familia. Es que Él se sometió a todo,
a todas las leyes de la vida natural, incluyendo su desarrollo psicológico, sexual y afectivo, porque era hombre. ¿Y dónde vio Cristo cómo vivían los hombres de una manera auténtica y limpia? Mirando a su papá San José, cómo trataba a la Virgen. ¿Y dónde aprendió Cristo cómo trataban las mujeres a los hombres y cómo se relacionaban las mujeres con los hombres? Mirando a su mamá. Veía el hombre, el amor de un hombre y una mujer, y eso a él, el sumo y eterno sacerdote, eso le hinchaba el corazón y le enseñaba a ser un auténtico hombre y le enseñaba a relacionarse con las mujeres y los hombres. Miren, nadie se da cuenta hoy porque la ceguera está a un nivel muy alto. Bueno, decir nadie es exagerar, pero son muy pocos lo que están haciendo. Por eso tenemos que suplicarle al Señor que nos salve. Cuando le gritamos antes de la consagración y decimos, Hosana, Hosana, estamos diciendo, Señor, sálvanos, sálvanos, Señor, sálvanos. Eso significa Hosana antes de la consagración. Porque Él es el santo, como el salmista hoy, que le suplica al Señor. Miren, los errores que hoy hay dentro de tantos católicos y predicadores y sacerdotes y obispos que el Papa lo está manifestando con el sínodo alemán, es terrible y la gente cree que es exageración. Porque estamos ciegos. Ayer yo lo decía, la estupidez nos tiene, porque la estupidez es una ceguera, un embotamiento de la razón, un embotamiento de la voluntad, un embotamiento de los ojos para ver lo que está pasando. Y somos tan tremendos que no queremos confrontarnos con eso, Padre, es que me asusto. No, mejor yo voy a ser como el que no está pasando nada. Aquí no está pasando nada. Y uno psicológicamente se puede adecuar, porque eso es verdad. Las facultades psicológicas le ayudan a uno para poner barrera. Eso sí, no le van a durar toda la vida. Porque el día que eso colapse, la gente va a terminar mal mentalmente. Porque uno puede pelear con la verdad hasta cierto tiempo, pero llega un momento en que ya no la puede combatir más y termina desajustado psíquicamente. Y los desajustes psíquicos son más tremendos que los físicos. Uno se puede aporrear de una mano, de un pie, sí, dolores, pero las descompensaciones psíquicas son terribles. ¿Y eso cuándo pasa? Cuando uno se pone a pelear con la verdad. Cuando por falta de humildad uno no ve las cosas como las tiene que ver, ¿sí? Porque cuando uno no ve las cosas como las tiene que ver, uno no desarrolla la capacidad de buscar soluciones para esas cosas, para esos problemas. Este hombre de un talento fue muy grave porque dijo demasiado severo, demasiado exigente eso que pide. Cambiémoslo. Entonces se fue y lo enterró. ¿Qué se fue a hacer él? Se fue a hacer otras cosas. Eres demasiado severo, demasiado duro. Tuve miedo porque eres un hombre exigente. ¿Nos está pareciendo exigente la fe evangélica? ¿Por qué nos estará pareciendo exigente? Porque nos falta experiencia con el amor del Señor. A Cristo ¿no le pareció tan exigente cuando se le presentaban todos esos obstáculos? Porque ya había visto a su mamá y a su papá vivir la radicalidad de la fe. ¿Saben cuál es el problema? Que hoy tenemos muy pocos referentes nosotros de personas radicales en la fe y por eso no nos entusiasmamos. Otro problema que tenemos hoy es que estamos mirando como referentes a esta iglesia peregrina y estamos dejando de mirar los santos. Los santos son los que nos estimulan, como esta mujer, esta madre de los macabeos. Otro problema, que muchos están mirando los santos a partir del análisis que otros ciegos le han hecho a esos santos y nos han presentado unas biografías que no coinciden con la realidad de los santos ni con la realidad evangélica. Hasta eso ya está afectado. Porque hay gente intelectual que sabe mucho, sí, de santos. Pero el Señor dice, yo te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque esto no se los ha revelado a gente intelectual, se los ha revelado a la gente sencilla.
Hay gente que se llenó. Monseñor Alfonso Uribe decía que este tiempo era un tiempo en que teníamos tanta doctrina que la gente estaba confundida. Y es verdad, y ya estamos colapsando. Miren, usted le pregunta a la gente cuánto sabe de teología esto y la gente le sabe decir una cantidad. ¿Cuánto sabe? Usted pregúntele a muchos católicos, simplemente para que hagan el ensayo. ¿Cuánto saben del tema de los últimos tiempos, del fin de los tiempos, de la iluminación de conciencia, de los 3 días de oscuridad? Yo todo esto lo digo porque lo escucho, la gente viene y me pregunta. Pues yo no sé mucho de eso, sí. Y la gente es con eso, le dije, no, yo tengo solo tiempo para ponerme a mirar el catecismo, la palabra de Dios, ir al Santísimo, tratar de vivir lo mejor que puedo la Santa Eucaristía, ¿sí? Y rezarle a la Virgen y ya. La gente sabe de todo esto, pero pregúntele usted a la gente sobre el catecismo. La gente no tiene el hábito de ir a mirar el catecismo. Entre esos estamos nosotros los mismos pastores, que desconocemos, es una ignorancia al nivel más alto. Desconocemos lo que nos dice el mismo magisterio de la iglesia, y es el depósito de nuestra fe. La madre de los macabeos no, se lo sabía bien, ella tenía clara cuál era el camino de la fe. Por eso, con claridad, le dijo a sus hijos, den la vida porque allá en el cielo los espera una esperanza más grande, que es la que les tiene prometida nuestro Señor. Allá nos vamos a ver todos junticos. Ustedes son fieles y yo, allá vamos a disfrutar eternamente, como madre e hijos. A nosotros nos tienen embobados. Miren, la gente es cuidando sus terruños, sus porciones, sus bolsillos, sus cuentas bancarias. Qué pesar, eso es la esclavitud. Y se nos están tragando la fe. Se nos chupan la fe y la esperanza cristiana, el amor de Cristo en el corazón, y no nos estamos dando cuenta. Por eso hoy tenemos que simplificar la vida con la gracia del Señor, volver a la palabra del Señor, volver a la Eucaristía, absolutizar la Eucaristía. Lastimosamente ya hay católicos que dicen que no, que de otra manera se puede vivir. Bueno, que vivan a modo protestante si quieren, no hay problema, puro protestantismo. Papa Pablo VI, cuando publicó la encíclica Mysterium Fidei después del Concilio Vaticano II, lo advirtió: la iglesia no puede vivir sin la Eucaristía, y la iglesia ha absolutizado la presencia real de Cristo en la Eucaristía como el verdadero sustento que tiene la fe. Ojo que hay católicos muy dañados ya, y entre ellos dentro de la jerarquía, que dicen que no es, sin la Eucaristía también se puede vivir. Mire a la Santa Laura Montoya, que se iba sin Eucaristía tanto tiempo. ¿Saben qué hizo con ella el Señor? De tanto amor que le tuvo la Eucaristía, de tanto amor, porque ella absolutizó la Eucaristía, el Señor le prometió que le iba a extender esa gracia eucarística donde ella fuera. No porque por ella hubiera separado la Eucaristía de la misión, jamás fue ella. En algunos momentos no hubo la posibilidad de que tuviera sacerdote, pero el amor a la Eucaristía. Pero algunos hoy dentro de la Iglesia Católica, relativistas, dicen: no, mire, Santa Laura Montoya. Por eso tenemos que tener tanto cuidado de estos intelectuales que nos presentan a los santos de una forma dañada. Yo quiero leerles unas palabras de San Pablo a los Gálatas para que nosotros nos fijemos del tiempo que estamos viviendo y no nos dejemos engañar de nadie. Porque vuelvo y lo repito, detrás de una camiseta de la Virgen o de San José o del Señor, detrás de una medalla, detrás de un rosario, detrás de una sotana, detrás de un clériman, detrás de un hábito, se puede esconder mucho error, mucha mentira. Y nosotros no podemos dejarnos engañar. La iglesia es bellísima, hermosa, porque la iglesia lo que hace es entregarnos a Cristo. San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6 dice: me maravillo de que tan pronto hayan abandonado al que los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Ya en vida del apóstol San Pablo, otros ya las comunidades estaban dejando engañar porque les presentaban a Cristo de maneras diferentes. Se pasaron a otro evangelio, otro Cristo. Y así estamos hoy en la iglesia.
A Cristo, ¿cómo nos lo anuncia? En cada uno nos lo anuncia como a cada uno le parece. Me maravilla que tan pronto se hayan pasado a otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos los están turbando y quieren deformar el verdadero evangelio. ¿Ustedes creen que eso no se está viviendo hoy en la iglesia? Por ejemplo, esos que predican del mal menor, están deformando el evangelio de Cristo. Es una deformación del evangelio del Señor. Y los que lo sostienen asolapadamente en su interior, deforman el evangelio del Señor en su interior. Pero, aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncie un evangelio distinto del que ya les hemos predicado, sea maldito. No podemos aceptar otro evangelio. No, que el mal menor sí se puede, que no sé qué, que eso es admisible moralmente. No, eso es otro evangelio. Y así lo diga un ángel de Dios, así lo diga un sacerdote, así lo diga un teólogo, así lo diga un pastor, cualquiera que sea, así lo diga un director de una comunidad, así lo diga un superior, así lo diga un presidente, así lo diga el que sea. El que se presente más padre, es que reza mucho, así lo diga alguien que reza mucho, anatema sea, porque solo hay un evangelio, y es el que los santos y los mártires han vivido, y en ese nos tenemos que anclar nosotros. Como les tengo dicho, también ahora se lo repito, si alguno les anuncia un evangelio distinto del que han recibido, vuelve y lo repite, sea maldito. Porque busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios, y a veces por miedo, por vergüenza, porque no nos quiten cosas, nosotros terminamos deformando la verdad del evangelio. Por miedo a que haya división, por miedo. Miren, la palabra de Dios, dice la carta a los hebreos, es como espada de doble filo que divide. Simeón se lo dijo a la Virgen, este está puesto para caída y elevación de muchos. No crean en ese evangelio falso de que aquí en esta tierra vamos a estar todos cogiditos de la mano y muy bien, porque eso no es real. La unidad del Señor la tiene prometida para la eternidad. Él quiere que todos seamos uno y por eso entregó y se entrega todos los días en la Eucaristía para unirnos en torno a su cuerpo, para unirnos en torno a su sangre. Porque la unidad que el Señor predicó y nos enseñó no viene de otra manera sino en Cristo y por su sangre. Esas unidades que predican hoy, no, aquí vamos a estar todos, eso lo predica el comunismo. Eso es comunista, marxista. Y eso no, por eso construían muros y todo, porque todos aquí dentro de un muro, es para llegar dentro de una muralla, todos ahí en Venezuela, todos vamos a tener lo mismo, nos vamos a entender, una libra de arroz para todo el mundo, una libra de carne para todos igualito, sí. No, la iglesia no busca ese tipo de unidad, no es la unidad del evangelio. Todos sonriéndonos así como auxiliares de vuelo, sí, pero sin amor de adentro, sin verdadera caridad. Así hay gente hoy en la iglesia, sí, y hasta se hacen diseño de sonrisa y todo para que parezca. No, es la alegría brota de adentro, de la fidelidad al Señor, no de otro lado. Esas sonrisas ficticias por ahí que, no. Ojalá cuando estés en la prueba te rían más, ¿sí? Cuando estés siendo sacudido, se te vea, porque entonces esa otra no era verdadera, ¿sí? Que la alegría que da el Espíritu Santo se sostiene hasta en las tribulaciones. Si la prueba te quitó la alegría, no era la de Cristo. Te tumbó la tuya, ¿sí? La humana. Porque el cristiano que vive la alegría en la fidelidad, siempre, problemas así. Hoy no, mañana sí, pero la alegría siempre mantiene el mismo ánimo, el mismo movimiento, siempre, porque es una gracia sobrenatural.
Esa otra es psicológica. Trabaja a punta de terapia de bueno, yo no sé cómo llamarle a eso, autopreservación o en fin. Y eso sucede y eso pasa. ¿Busco yo ahora el agrado de los hombres o el de Dios? ¿O es que intento yo agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya yo no sería siervo de Cristo. Nosotros no estamos para agradar a los hombres. Estamos para darle toda la gloria a Dios. Y ese es el interés de nosotros los cristianos. Solo la gloria para Él. Que nos quieren, que no nos quieren, que nos aceptan, no nos aceptan, que les parece, no les parece. Ya no es problema nuestro. Solo vivimos para darle gloria al Señor. Y ese es el empeño nuestro. Es que yo no estoy contento con la forma en que tú estás viviendo tu fe. Perdóname, pero es que yo debo amar al Señor, es que Él me lo dio todo, tú no me lo diste todo. Es que usted me debe a mí. No, espéreme, yo la vida se la debo al Señor, ¿sí? Es que usted a esta comunidad le dé la vida. No, un momentico. Yo una vez un sacerdote me corrigió porque yo dije esto hace por ahí 15 o no sé cuánto. Yo era apenas acá procesar. Yo dije, es que yo al Ave María le debo la vida. ¿Me le debes la vida? El padre de una ¿le debes la vida? Tú la vida se la debes al Señor, no al Ave María. Y yo ya le iba a contestar, se me subió el ego allá y ya. Cuando me fui para el sagrario, dije, Señor, es verdad, Omar, la vida me la des a mí, tú no se la des a la Ave María. Puedes amar mucho tu comunidad, ámala, pero ordenadamente, sí, justamente. Pero la vida no se la debes a la Ave María, se la debes al Señor, y es verdad. Esto es lo que está diciendo la madre de los macabeos. ¿Acaso fui yo la que los creé? Yo le agradecía mucho a la madrecita porque ella era muy clara. Yo decía, gracias porque usted no me determinó por usted me determinó por el Señor. Gracias. Hizo bien su trabajo, sí. Pero eso de andarnos apegando ni a nada espiritual, ni siquiera a nada espiritual, ni a una mamá, ni a un papá, quien no pospone para ser libres. Nosotros, Dios quiere que seamos libres, y cuando uno es libre en Cristo, uno vive en paz, feliz, no le importa, ¿sí? Que esto, otro, que pensaron, dijeron, no dijeron, que... Si alguien se quiere parar en el filo de una aguja, pues que se pare. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues que lo intente, ¿sí? Que lo intente. ¿Qué podemos hacer? Nosotros seguir al Señor y seguir para adelante. ¿Qué podemos hacer? Salvarlos tampoco. Podemos hacerlo más grande, que es traerlos a la Eucaristía, rezar por ellos en el sagrario, pedirle a la Virgen, ofrecer ofrendas, y la ofrenda más perfecta es la Eucaristía. Mire, hay gente que se deja manipular mucho y a veces intenta manipularnos. Miren, a mí por hablar así, hasta que se van cansando, ¿sí? Porque es que nosotros no le debemos eso al Señor, le debo obediencia al Señor, y eso es lo que me enseña la Iglesia, que debo obedecer la palabra del Señor. Parece que eso que dice usted, el mal menor, eso no es cierto. ¿Quién lo dice? Otros. Porque eso viene de un evangelio diferente. ¿Yo qué hago? Si el Señor no piensa así, si no es el evangelio que me ha transmitido la Iglesia. Padre, pero es que vea los mejores moralistas. ¿Yo qué hago? Pueden ser los mejores, pero hay uno mejor que esos moralistas, y es el Señor, y es la Iglesia. Ella sabe más por vieja, sí, que por madre. Tiene 2000 años. Estos pues pueden haber recibido un título, sí, mejores universidades y todo eso, seguramente con mucho esfuerzo, pero nunca van a superar el esfuerzo de 2000 años de la Iglesia. Pero así es la soberbia. Así es la soberbia. Porque cuando uno se cree el dueño de la verdad, eso es muy tremendo. Porque entonces la gente tiene que conformarse con mis criterios y no con los criterios de la Iglesia. Y no con los criterios del Señor. Padre, entonces usted es el dueño de la verdad. No, gracias a Dios no, la tiene otra, la tiene la Iglesia, ¿sí? Y yo todos los días voy y lo hago con mucho amor, con mucho cariño, y me gusta ir a preguntarle a ella en el catecismo. Siempre hago ese ejercicio, porque ella es la que sabe.
No yo no sé. Yo no sé, yo trato de ser un hijo fiel a ella. Y es mejor, porque uno se pone a preguntarle por ella a cualquiera y lo embolatan. Lo enredan a uno, sí. Porque creen que saben más que la iglesia. Y creen que saben más que el Señor. Es que me lo reveló el Señor Padre, me lo reveló. ¿Sí? Así venga un ángel de Dios y te lo diga y te predique otra cosa diferente, anatema sea. Padre, es que me adivinó, me dijo todo lo que yo soy. Y eso pasa, el demonio tiene esa capacidad. Y hoy el diablo está dando esas capacidades a muchos. Hay veces viene gente y ora por uno y dice, Padre, yo sentí esto, y a mí me asombra porque yo digo, es verdad, eso que me está diciendo es verdad. Yo lo he vivido, algunas personas. Y yo dije, pero esto no es de Dios. Vengo al Santísimo y eso se esfuma. Por algún lado está la perversidad del demonio. Por algún lado. Padre, pero me lo dijo la Virgen, se me apareció y me lo dijo. Sí. Porque el diablo tiene una cantidad de verdades y en esas verdades mete algunas mentiras. Y el único que tiene la capacidad de filtrar todo eso y desenmascararlo es el Señor. Por eso no nos podemos dejar engañar. Es válida la preocupación que tiene el Papa hoy, muy válida. Y nosotros tenemos que apoyarlo mucho con nuestra oración, pedir mucho. Él ha estado suplicando que nosotros oremos para que Él pueda dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y es muy delicado lo que está pasando dentro de la Iglesia Católica, muy delicado, porque algunos católicos ya viven en un relativismo y de eso no nos estamos salvando. Miren, el Papa tiene la preocupación por obispos. Son obispos ahí en Alemania que están promoviendo esto. Y esto se ha regado y así hay muchos. Unos lo que pasa es que están más camufladitos. Estos están saliendo a la luz. Para mí es más peligroso. Esos que piensan camufladamente y hacen pensar otra cosa a la gente, eso es más peligroso. Pero nuestra defensa es el Evangelio del Señor, la Eucaristía, catecismo, sí. Yo no sé hasta cuándo lo puedo seguir repitiendo, pero vuelvo y lo digo, catecismo, Eucaristía, el Santo Rosario de la Virgen, y ya, eso nos da una paz, una libertad, una alegría inmensa. Como esta mujer de los Macabeos, tan libre, que le dijo el Señor, me vas a dar los 7 hijos, van a morir. Señor, te los entrego, son tuyos. Ahí están, a la orden, Señor. Esa libertad. Porque la promesa del reino de los cielos es muy grande. Y hoy nos dijo el Evangelio que parece que está cerca, ¿sí? Que algunos veían ya que se acercaba, y es verdad. El Señor nos está preparando para su venida. Vienen momentos muy grandes para nosotros los cristianos. Estamos solamente, nos separa un hilo nos está separando de la alegría, de la gran liberación que todos esperamos. Solo un hilo, ¿sí? De poder pasar al cielo. Y en la Eucaristía podemos degustar ese cielo. Porque la Eucaristía nos anticipa el cielo para entusiasmarnos a darlo todo por el Señor. No tengamos miedo de perderlo todo, que en el cielo lo vamos a ganar multiplicado. No solamente todo, sino multiplicado, ¿sí? En padres, madres, hermanos, y todo, ¿sí? Entonces nosotros estamos llamados a una vida mejor. No seamos tacaños con el Señor a la hora de obedecerle. Entreguémonos generosamente al Señor, que nos quitan acá en la tierra, pero nos hacen un favor para recuperar en la eternidad, en el cielo. Nosotros somos hijos del cielo y nosotros estamos llamados a vivir en el cielo una vida mejor que el Señor nos tiene preparada. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,